dirigir Estados Unidos por segunda ocasión. Los mandatarios internacionales y también su rival lo han felicitado. La reforma judicial se queda así como está, sin prácticamente cuestionamientos. El ministro Pérez Dayán se sumó a sus compañeras afines a la 4T para mantenerla intacta. Le tengo los detalles. Las comisiones del Senado presentaron la terna de los perfiles que podrían dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el 2029. Le voy a contar cuáles son estas personas. La Universidad Autónoma de Nuevo León le entregó a Joan Manuel Serrat una distinción por el arte que ha traído a la sociedad durante tantos años. Le cuento los detalles. Bienvenidos como siempre a este su espacio, un día después de todo lo ocurrido y ya a las 11 de la noche, junto con este bello equipo que le tengo, con quien le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Ya lo sabe, mi nombre es Paola Barquet y con esto comenzamos. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you. America has given us an unprecedented... Increíble. Donald Trump lo volvió a hacer. Llevó al Partido Republicano de nuevo a la presidencia del país más poderoso del mundo, pero además lo logró por primera vez en 20 años para su partido, con la mayoría del voto popular en los Estados Unidos o por parte de los estadounidenses. Usted sabe que esto no ocurrió, por ejemplo, cuando ganó en contra de Hillary Clinton, esta mujer que al ser candidata sí obtuvo la mayoría de los votos en Estados Unidos, pero no se llevó el triunfo por cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos, en donde quien decide es el colegio electoral. Bueno, pues de esta manera y ahora sí con el voto popular a su favor, se va a convertir en el presidente número 47 de ese país por segunda ocasión, y eso que los estadounidenses ya saben qué es lo que viene, pero ¿sabe sobre todo qué saben ahora? Que este hombre también es el primero en ser un delincuente convicto que llega a la Casa Blanca y que además está esperando sentencia. Después de una jornada electoral maratónica y reñida por lo apretado de las encuestas, Donald Trump se coronó como virtual presidente electo de Estados Unidos. Durante su discurso prometió a todos sus simpatizantes que va a iniciar una nueva época dorada de los Estados Unidos con algo que él llama el movimiento MAGA, Make America Great Again. Horas después de darse a conocer este resultado, varias revistas estadounidenses anunciaron así el triunfo del republicano en sus primeras planas, como lo hizo Vanity Fair, que no fue de forma delicada. Ahí recalcaron el perfil de este señor, a quien tiene en pantalla, Donald Trump, un hombre que enfrenta 34 cargos criminales, una sentencia, 2 casos pendientes, 2 destituciones y que ha tenido, ¿sabe qué?, 6 bancarrotas, a pesar de ser un gran empresario en los Estados Unidos y multimillonario. Por su parte, la revista Time publicó presidente electo Trump, así es como lo pintan. El Newsweek puso el título de El regreso de Trump, The Wall Street Journal también lo lleva, por supuesto, y The Economist con bienvenidos al mundo de Trump, que es prácticamente a lo que llegamos. Después de que se conocieron todas estas tendencias de la elección, Eric Trump, el hijo de Donald Trump, publicó la fotografía de su padre previo a salir al escenario y así pronunciar su discurso. La imagen se acompaña de la leyenda backstage y muestra a Donald Trump detrás del escenario memorizando su discurso ante este espejo y varios teléfonos capturando así el momento en un fondo negro. Esto se ha hecho ya viral durante las primeras horas. Entonces, ¿cómo queda el mapa electoral de Estados Unidos? Definitivamente rojo, prácticamente. La candidata demócrata Kamala Harris obtuvo 224 votos electorales y poco más de 66.900.000 votos, equivalentes al 47.5% de la votación, cerrado como se cantaba desde un principio. El propio Donald Trump ganó en 4 de los 7 estados bisagra. Ahí obtuvo 292 votos, además de los estados que ya tenía asegurados, y cerca de 71.800.000 votos populares, es decir, el
51% del país. En relación al voto popular que le comentaba, el republicano obtuvo esta mayoría de más de 72 billones de votos de los estadounidenses, mientras que la demócrata alcanzó 67 millones de votos. Los republicanos no solamente ganaron lo que acaba de ver, la presidencia, sino que además tienen la mayoría en las dos cámaras, un escenario similar, por qué no decirlo, al que vivimos en México. Arrasaron en la Cámara de Representantes, en donde hasta ahora tienen asegurados 206 lugares, mientras que los demócratas solo tienen hasta ahora 190, faltarían todavía por definirse 39. Y ocurre lo mismo en el Senado, en donde tienen 52 lugares asegurados, mientras que los demócratas acumulan 44 lugares, así que vamos a revisar cómo es que se definen los otros 4 lugares que quedarían pendientes por decidir. Pero definitivamente las mayorías ahí están cantadas. Esto quiere decir que prácticamente no habrá impedimento para el señor Donald Trump de llevar a cabo un gobierno, como lo decía uno de los periódicos y de las revistas más conocidas de los Estados Unidos, un mundo al estilo Donald Trump. Ahora, más de 12 horas después de que se diera a conocer todo esto y de que la candidata demócrata decidiera abandonar el escenario en donde iba a dar un discurso el día de ayer a sus simpatizantes, la propia Kamala Harris decidió finalmente, como le digo, 12 horas después, dar sus primeras declaraciones. La vicepresidenta de Estados Unidos pidió no perder la esperanza por estos resultados y platicó cómo fue que decidió felicitar a su rival. Not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. To President Biden and Dr. Biden, thank you for your faith and support. Para muchos este resultado no solamente es consecuencia de la afinidad de los votantes por el señor Donald Trump, sino también un voto de castigo en contra de los resultados de los demócratas, de Joe Biden y de la propia Kamala Harris, a quien acaba de escuchar. Y es que de acuerdo con las últimas encuestas de popularidad, el actual presidente Joe Biden solo tiene el 39% de la aprobación de los estadounidenses y la propia vicepresidenta Kamala Harris el 44%. Aquí es muy importante decir que, por supuesto, los dos temas centrales para los estadounidenses durante las elecciones eran la economía y la migración, que son precisamente temas que a ellos les fallaron hasta cierto punto por diferentes circunstancias, si así lo quiere ver, pero para Joe Biden fue muy difícil levantar la economía, sobre todo porque se trató de 3 años de inflación fuertísima que los estadounidenses sintieron directamente en sus bolsillos, y en el caso de Kamala Harris lo que ocurrió, por supuesto, con la migración, que era su encomienda directa por parte del presidente y que tampoco se vio resuelta durante los 4 años que estuvieron ahí los demócratas. Así que fueron años complicados y que hoy resultan en esto, un voto de castigo hasta cierto punto para lo que la democracia, o en este caso el Partido Demócrata, representaba para los estadounidenses. Ahora, desde ayer en la noche, horas antes de que Donald Trump alcanzara esos 270 votos, los mínimos necesarios para ganar, algunos mandatarios internacionales ya habían empezado a felicitarlo porque se convirtió en el presidente número 47 en ganar, además, su segundo mandato. Algunos de ellos fueron el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron, quien es presidente de Francia, Pedro Sánchez, el mandatario del gobierno español, Nayib Bukele, de El Salvador, Javier Milei, de Argentina, entre algunos otros. Horas más tarde, la página de campaña de Donald Trump dijo que Joe Biden felicitó al republicano también, lo hizo a través de una llamada que es mucho más oficial, y lo invitó a visitar la Casa Blanca para asegurar que la transición de estas dos administraciones prácticamente contrarias pudiera ser de manera pacífica. Y mientras, la reacción aquí en México ya también se dio. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo esperando que se diera ya de forma oficial el resultado, decidió felicitar, o contó cómo le dio sus felicitaciones a Donald Trump. En su cuenta de X dijo que ambas administraciones van a trabajar en conjunto con diálogo, respeto a las soberanías de los dos países. Y por la mañana, durante la conferencia, esta presidenta dijo que los mexicanos en Estados Unidos, los empresarios y nuestro país no tienen nada que temer por el triunfo. No hay ningún motivo de preocupación a nuestros paisanos y paisanas.
a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Bueno, pues ahora déjeme decirle que para hablar más sobre qué es lo que viene para Estados Unidos, para México, para el mundo después del triunfo de Donald Trump, vamos a saludar a Nathan Wolf, ex embajador e internacionalista, que nos contará más sobre el asunto. Bienvenido, Nathan. Hola, buenas noches, Paola. Pues preguntarte primero cuál es tu percepción sobre este triunfo, para algunos sorpresivo, sobre todo por la participación de las minorías, que muchas de ellas decidieron decantarse a favor del señor Donald Trump, a pesar de los discursos de odio hasta cierto punto que ha, de hecho, hecho mucho más fuertes en esta segunda candidatura u opción. Siempre fue un volado en el aire, desde la entrada de la vicepresidenta Kamala Harris, y su vida en las encuestas se volvió algo ya un poco un volado. Como tú dices, estos grupos, los afroamericanos, los latinos, los judíos, tradicionalmente se trataba de manejar, los analistas los manejaban como bloques homogéneos, y que los afroamericanos votan demócratas y que los hispanos, a excepción de los cubanos de la Florida, también votan demócrata, y que los judíos también. Y lo que pudimos ver es que todos estos grupos tienen todo menos homogeneidad, y que todos votaron dependiendo por otro tipo de circunstancias, desde el lugar en el que viven dentro de Estados Unidos, a lo mejor desde el nivel de ingreso que tienen todos ellos dentro de sus diferentes estratos sociales. Entonces creo que ya estamos viendo un nuevo mapa político de estas minorías que ya no votan de manera homogénea, y que eso sí hizo una gran diferencia ayer en la elección. Algo impresionante es, por supuesto, también lo que ocurre, no solamente con las minorías, sino alrededor de la economía. Este era el principal tema por el que los electores estadounidenses, al parecer, estaban preocupados en esta ocasión. Y quizás Donald Trump era el que resolvía esas preocupaciones, a pesar de que ha tenido 6 bancarrotas en su historia personal como empresario, ¿no? Y curiosamente, yo creo que la economía no estaba mal. Venimos del COVID, venimos de la pandemia, se logró salir bien. Yo creo que un problema real que tuvo la administración Biden fue no saber comunicar. Por lo que podemos ver, la administración Biden es de las administraciones que más empleos ha creado en la historia de Estados Unidos. Y eso no permeó en el público, no permeó en el ánimo de la gente en el tema económico. Yo creo también empezamos a ver toda esta parte de la discusión de la cultura woke, que empieza a causar estragos y miedos en ciertos sectores de la sociedad estadounidense, y yo me iría más por ahí y buscar una voz que sin duda es contundente como la de Trump, y en los temas que a muchos de estos diferentes sectores de la población les interesa, él les habló directo, de manera contundente. Yo creo que buscaron más bien a lo mejor una personalidad fuerte, que eso sí no vieron en la administración Biden. Siempre lo vieron como un hombre mayor, a pesar de que tienen prácticamente la misma edad, pero con un hombre más o menos de personalidad más gris y más tranquilo que él, y ellos lo que buscan ahora es una persona con empuje, y eso creo que lo encontraron en el candidato Trump. Claro, y es curioso cómo algunos describen a Donald Trump como si fuera una imagen fresca, rebelde, renovada, pero la realidad es que su voz, de lo que habla la retórica constantemente, es de una ideología profundamente conservadora. Es decir, él a lo que regresa es otra vez America First, y solamente somos nosotros, y hasta cierto punto xenófobo, ¿cierto? O sea, es de nuevo regresar a esa tendencia ultraderechista que también estamos viendo en Europa. Su forma de hablar no es nada políticamente correcta, como lo que se acostumbra hoy en día. Yo creo que va más por ahí. También es cierto que tiene una retórica altisonante que ya vimos en su primera administración, pero que también por el tema de balances y de división de poderes y de las instituciones en Estados Unidos, muchas de sus cosas que él intentó, dijo o hasta vociferó en su primera administración, y que
sin duda hasta de manera más fuerte, más voraz en esta campaña para su segundo mandato, fueron siempre contenidos por la estructura, por las instituciones y por el equilibrio de poderes. Sí. Llega con un Congreso completamente republicano. Habría que preguntarnos, y esto lo empezaremos a ver más adelante, no hay yo creo una respuesta en este momento, es qué tanto el Partido Republicano como institución lo arropa a él, porque ya se empieza a hablar mucho, y vimos durante la campaña, sí, muchos de sus colaboradores republicanos de su primer mandato hicieron campaña a favor de la candidata opositora. Claro. Entonces también habrá que empezar a ver qué tanto de estos congresistas, senadores republicanos que tendrán mayoría en ambas cámaras, falta confirmar a representantes, pero todo indica que así será, apoyen ciegamente lo que él diga. Sí, ahora, TEMEC y aranceles son dos temas que ponen a temblar a los mexicanos, porque por un lado significaría que evidentemente las exportaciones hacia ese país van a ser más caras, pero también el TEMEC en cuanto a lo voraz que puede ser Estados Unidos ahora para las negociaciones, y si es que eso nos va a afectar. Todos pensamos o queremos pensar que la relación es tan importante que no se va a afectar, pero ¿cómo lo ves tú? Yo creo que nos necesitan, y México tendrá que tener una estrategia donde estemos conscientes también de nuestras fortalezas, de que podemos ser vistos como la parte débil de la ecuación, pero que tenemos cosas muy importantes y necesarias para ellos. Ahora, tampoco olvidemos que él empezó su mandato anterior con una narrativa igual sobre el comercio y sobre en aquel entonces el Telecán, ahora TEMEC, y que él fue el que negoció, él fue el que consiguió la aprobación, y es una creación de él. Lo que estaremos viendo en el 2026 es una cláusula puesta por sus negociadores de revisión del acuerdo. A ver, sin duda va a haber presiones y habrá sectores donde ellos a lo mejor metan mucho ruido, como sin duda va a ser el energético, agricultura, pero yo creo que será un tema más de negociación. Ahora, ellos están en una guerra comercial que inició él en su primer mandato con China. Entonces, también están conscientes de que necesitan apoyo. Ellos solos lanzarse a esa guerra o continuar esa guerra comercial no les es tan fácil como teniendo a Canadá y a México. Ahora, no digo que va a ser un camino terso, sin duda va a haber, sobre todo en la narrativa y en la discursiva, muchos focos rojos, y yo esperaría que el equipo negociador mexicano, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, lleguen también conscientes de las fortalezas que tenemos como país, sí, y que ellos también necesitan. No en balde somos hoy su primer socio comercial en el mundo. Exactamente, no es nada más para nosotros ellos, sino nosotros para ellos también. Muchísimas gracias, Nathan Wolf. Ya seguiremos platicando de lo que viene en los próximos días como resultado de todo esto, sobre todo en la economía y política también del resto del mundo. Gracias, ex embajador e internacionalista, por estos minutos. Gracias. Gracias. Sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial. Ayer se llevó a cabo la discusión del proyecto y su votación. Sin embargo, después de varias horas, se confirmó que la reforma judicial se va a mantener así, intacta. ¿Por qué? Porque el ministro Alberto Pérez Dayán votó en contra del proyecto, y esto hizo que no se alcanzara la mayoría necesaria para aprobarla, y fue prácticamente desechada también por aquel que la propuso. La reforma judicial quedó firme luego de que el Pleno de la Suprema Corte decidió desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición. El voto del ministro Pérez Dayán, parte del bloque opositor, sorprendió a sus compañeros. Responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Tras ver que no contaban con el voto del ministro y tras un debate de 5 horas, el Pleno hizo un receso para revisar si se requerían 8 o 6 votos para invalidar una reforma constitucional. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. Aunque 7 ministros se pronunciaron por analizar la reforma judicial de fondo,
el proyecto del ministro Alcántara Carrancá no pudo ser abordado y terminó siendo enviado al archivo. No creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Para Milenio Noticias, Rubén Mozo. Bueno, sorpresivo para muchos, pero ahí está. Y mientras tanto, hoy las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado aprobaron la terna de candidatas que van a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta 2029. No es poca cosa. Los perfiles son Nacheli Ramírez, Paulina Hernández y Rosario Piedra Ibarra, a quien la oposición cuestionó porque fue la peor evaluada de las 15 aspirantes que se presentaron. Incluir a Rosario Piedra en la terna, cuando el consenso mayoritario, incluyendo a muchas y muchos de Morena y del oficialismo, es que fue la peor evaluada. Aquí la valoración no tiene que ver ni que fueron a Harvard, ni doctoras en Derecho, ni ministras, ni magistradas. Tiene que ver fundamentalmente su fama pública, su moral ante el pueblo. 3 perfiles que son, como lo sabemos, afines a la 4T. Ahora pasamos a otros temas. Hoy la presidenta presentó la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que es parte del Plan Nacional de Energía, a través del cual la CFE va a tener la prioridad en el abastecimiento de la mayoría de la demanda de la luz en el país. Además, destacó que habrá reglas claras para asegurar e implementar la inversión privada. Antes de irnos a un corte, ponga atención porque el planetario en el municipio de Ecatepec va a hacer por primera vez un evento para que se pueda aprender más de las estrellas. Este tiene nombre de Noche de las Estrellas y se va a llevar a cabo el próximo 9 de noviembre desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y la entrada va a ser, ¿qué cree?, completamente gratuita. Con esto nos vamos a un corte y al regresar le cuento todo sobre el reconocimiento que le fue otorgado al gran Joan Manuel Serrat en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Volvemos. Salvador Frausto, director de Investigaciones y Asuntos Especiales, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en nuestra versión impresa. Tu espacio. Muy buenas noches, Paola. Te traemos un adelanto de lo que vamos a llevar mañana en la edición impresa de Milenio Diario. Traemos un reportaje especial de mi compañero Amílcar Salazar, en el que cuenta cómo hicieron una serie de estudios a droga encontrada en la frontera norte y llegaron a la conclusión, después de hacerle algunos estudios de laboratorio, que la mitad de las drogas tenían fentanilo en Baja California. Todos los detalles de este reportaje lo vamos a conocer mañana en las plataformas de Milenio. También traemos una historia de mi compañero Óscar Valderas, en la cual cuenta cómo los cárteles mexicanos ya están tomando nota de las acciones y amenazas del gobierno, del futuro gobierno de Donald Trump. ¿Esto por qué? Porque ha dicho que los pueden combatir de manera muy fuerte y según fuentes que consultamos, operadores del Gabinete de Seguridad en México, estos cárteles ya están muy al tanto de que podría venir arreciar mucho en los ataques contra algunos de ellos. Todos los detalles también mañana y finalmente, como parte del convenio que tenemos con The Financial Times, viene una historia de cómo están enfrentando la Unión Europea la llegada de Donald Trump. Hay nerviosismo en el mercado global. Todos los detalles mañana en la edición impresa. Muy buenas noches, Paula. Lectura obligada. Gracias como siempre, Salvador Frausto. Bueno, y para irnos bien y de buenas, hoy la Universidad Autónoma de Nuevo León le entregó al poeta y cantautor español Joan Manuel Serrat la distinción de doctor honoris causa. Este mérito le fue otorgado por su invaluable legado que ha construido con música y, por supuesto, su contribución a la cultura iberoamericana. Así nos despedimos. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Descansen.